¿Qué tal amigos? Luego de haber derrotado al boss alfa en Valguero, pues ya vieron que hemos desbloqueado la clonadora y el TP. Y es justamente eso lo que vamos a ver hoy día, cómo funcionan. Vámonos para la impresora, entramos inventario, a ver dónde está la clonadora, aquí está, un poco carita, sobre todo el metal, perla negra, polímero. Bien, me falta casi 100 de cada uno, menos el metal. Vamos por acá, sacamos perla negra, sacamos cristal, por acá tengo el polímero, ahí sacamos polímero y me estaba olvidando elemento. Sacamos un stack y listo. Vámonos otra vez a la impresora. Abrimos inventario, pasamos todo, encendemos, fabricar. Rapidísimo. La agarramos, apagamos y ahora, ¿dónde lo colocamos? Vamos a ver. Por ahí tenemos el TP que luego les voy a mostrar los materiales que necesita y su función, ¿ok? Estaba pensando poner la clonadora aquí arriba en este techo. A ver, ojalá quede exacto. Creo que no, va a sobresalir ahí un poco y no me gustaría que quede así. A ver, creo que allá en ese techo, creo que sí. Vamos a ponerlo acá. Es un espacio que no uso mucho, así que no va a haber problema. A ver, ahí vamos. A ver, cabe, va a sobresalir un poco. Eso puedo arreglarlo después con unos techos para que no se vea antiestético. Vamos a acomodarla, que quede bien exacta, que no se apegue sobre todo a las paredes de metales. Ahí está, muy bien. Muy bien amigos, han pasado unos días, estoy en plena crianza, pero vamos a seguir con el video. Entramos aquí, encendemos y quiero acomodarle unas gradas. Me parece que son 4, vamos a buscar un techo. Se duplicaban las escaleras, ok, entonces cada escalera, para que lo tengan en cuenta, te dan 2. Vámonos por acá, ponemos el techo por acá, creo que acá cabe, perfecto. Ahí va una, ahí va la otra y la última. Ahí está, que todo sea tech. Muy bien. Así se ve bien, perfecto. Entonces, ¿cómo funciona la clonadora? Rápido. Vamos a probar con este gacha, que es muy común estar clonando pues gachas. Nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, este gacha es de perlas negras. Así que nos va a servir un montón. En primer lugar, ¿cómo le damos energía? Pues con los generadores tech. Por eso puse aquí un generador. Y aprovechando que yo iba a poner uno, pues también puse comederos. Nos vamos a opciones de distancia. Lo colocamos al mínimo, ¿ok? Para entenderlo mejor. Y si nos vamos aquí a la clonadora, por supuesto que no está encendida, no tiene energía. Para nuestros amigos que son muy nuevos todavía, esa clonadora no puede ser alimentada con un generador común y corriente, ¿no? El de gasolina, tiene que ser tech. Entonces para que llegue la energía simplemente vamos aumentando, pueden ir aumentando aquí 1.2, 1.4, ustedes van viendo. Yo para no hacerme problemas le doy al máximo. También cabe decir que a mayor rango consume un poco más de elemento. O mejor dicho, el tiempo que duraba un elemento, que era cerca de 18 horas, pues se reduce. Y como ven, ya tiene energía. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué pide para clonar? Presionamos triángulo, nos vamos a inventario y aquí debemos poner fragmento de elemento. Esto es lo único que te va a pedir, puro fragmento de elemento. Tenemos, como ven, 17.500 fragmentos. ¿Cómo saber cuál es la cantidad que nos va a pedir el Dino? A más nivel, más fragmento te va a pedir, ¿ok? Ojo con eso. Otra cosa que quiero descartar, que ahora lo voy a probar, es que no siempre te va a cobrar la cantidad de fragmentos que te dicen. Presionamos triángulo, clonar, y ahí nos aparece. Clonar gacha, nivel 78, 5.840 fragmentos. Vamos a ver si es que nos cobran exacto. Yo ya hice unas pruebas, por ahí van a ver unos cambios en la grabación, pero no se van a perder en la explicación que trato de dar, ¿ok? Entonces se va a cobrar 5.840 fragmentos. ¿Qué hacemos? Derecha, seleccionamos gacha, R2. Y empieza la clonación. Entonces aquí, una vez que la clonación empezó, el dino que hayan puesto, ya pueden sacarlo, no hay ningún problema. Yo lo dejo por aquí. Vámonos a la clonadora. ¿Para qué? Para saber el tiempo que debemos esperar. Juguemos aquí con la cámara más o menos. Ahí está, ahí sale. Nivel 78, 7 horas con 32. Este es el tiempo y como les dije, a mayor nivel pide más tiempo. Vámonos al inventario y vamos a comprobar. Como les había dicho, nos tenía que cobrar 5.840, pero no, exacto, ¿qué nos ha cobrado? 1.000, 2.000, 3.000, nada más que 3.000 de fragmento. Siempre el gacha al final va a terminar con el nivel base, ¿ok? Si ese dino lo tamearon en nivel 50 y luego subió hasta 100, cuando tú lo clonas, siempre va a quedar en el nivel base, es decir 50. Entonces, al
saber eso, la clonadora pues detecta que el nivel base es menor y por lo tanto te va a pedir menos fragmentos, como me ha pasado. Solamente me ha pedido ya al final 3000, ya no los 5840 como han visto. Muy bien, vamos a esperar que termine este tiempo de clonación. Ahora, para no esperar todo este tiempo, yo ya les dije que han pasado unos días, así que ahí les estoy mostrando el video. Fíjense, como ven es otro nivel porque ya le he subido unos cuantos, pero la cuestión es el final, que va a quedar con el nivel base. 3 segundos, 2, 1, listo. Ahí está nuestro gacha. Detalle importante, no tienen que reclamar nada, automáticamente les pertenece a su tribu. Muy bien amigos, volvemos acá a este video y aquí está el gacha, está guardado, lo botamos y como les he estado repitiendo, pues está con el nivel base, que era el nivel 37. Y el único detalle de los clones es que si el original tenía impronta, cualquier clon va a salir con 0 de impronta. Es el único detalle. Después tienen sus puntos para subir, se pueden aparear, si el dino por supuesto se aparea, y aquí en el nombre va a salir siempre con clonar. Y otro detalle sin querer que lo hicimos es que este era clon, entonces podemos decir que de un clon podemos sacarle también otro clon, no hay problema. Me olvidaba, si ustedes reducen la distancia de energía o en todo caso se les acaba el elemento, simplemente pierdes fragmento, pierdes la clonación y es todo. Ahora sí me parece que está todo claro en cuanto a esa cámara de clonación. Vámonos con el TP, el TP yo lo había crafteado, entramos aquí en la impresora y simplemente vamos a ver los materiales que pide, ¿ok? Lo más caro nuevamente es el polímero aquí. Lo craftean, para poner TP necesitan cimientos o también pueden ponerlo encima de estas plataformas de acantilado de piedra. Lo que sí deben tener en cuenta y que a muchos de mis amigos les ha pasado es que no les va a quedar exacto, siempre tienen esta medida que sobrar, ¿ok? Muy bien, una vez puesto, nuevamente el generador tech tiene que llegar hasta allí. Yo le doy al máximo para no tener problemas, ya está con energía. ¿Cómo manejamos esto? Tenemos dos opciones. Damos triángulo, teletransportar, y nos va a aparecer solamente los TPs de nuestra tribu. Este es de otro amigo de la tribu que está un poco más lejos y simplemente seleccionamos, le damos a viajar y nos vamos hacia allá. La siguiente opción es mantenemos triángulo y activamos la teleportación pública. ¿Para qué pública? Para ver todos los TPs de los demás jugadores que también tengan en esta opción de pública. Como ven, en este mapa hay muchísimos, por lo tanto recomiendo que lo tengan siempre en público, así nos colaboramos entre todos y podemos ir a distintos sitios de la manera más rápida. Vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero irme a la entrada de Rothwell. Aquí hay uno, por ejemplo, que le pusieron Rothwell Tumi. Seleccionamos, damos en viajar, ahí está, ahí salimos. Y no se olviden de que en el sitio que vayan a poner su TP, pues este es su generador. Aquí está el ejemplo que les decía. ¿Ven esto de aquí? Esta plataforma para acantilados y encima su TP. Así ya no van a estar poniendo cimientos. Para regresar lo mismo, pues triángulo, este es mi TP, kaboom y viajar. Y así de rápido estoy en mi base. Otro detalle muy importante, mantenemos triángulo y nos vamos a renombrar teletransportador tech. Pónganle un nombre para que puedan reconocer el de su base y para que otros jugadores también pues reconozcan. Y listo amigos, así de fácil es como funciona la clonadora y nuestro TP. Dos estructuras muy importantes, muy requeridas, muy buenas y que para tenerlas el boss más fácil para hacer es el de Valguero. En este caso yo tengo un video donde lo hicimos con puro Reds y un Yuti. Ahí te está apareciendo el video, ve a verlo para que te enteres de todos los detalles y vayas a conseguir estas estructuras tech. En un próximo video vamos a ver cómo robar esas plantas R de Rothwell y por supuesto cómo sembrarlas y el uso que tienen. Me voy a seguir creando gigas, tengo que dar improntas y nos vemos en un próximo video. Bye bye.